Bien, ya estamos nuevamente con ustedes. Fíjese que en esta oportunidad, en esta entrevista, tenemos dos invitados. Una de las invitadas es la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Tarapacá, doña Noemí Salinas. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida a Iquique al Día. Hola Karim, bien, bien, estamos muy bien, en un día Qué gusto de nublado. saludarla. Sí, hay un poco de nubes en Iquique, pero donde estoy yo también está bien nublado. Bien. De hecho, creo que va a llover. Y por otro lado, estamos con nuestro querido Reinaldo Berríos. ¿Cómo estás, Reinaldo? Muy bien, Karim, aquí con unas pocas nubes, no con lluvia. Unas pocas nubes, ¿no? Estuve justamente viendo, Reinaldo, un programa que me parece que estás conduciendo tú en el canal, se llama Tema de Fondo. Y en esta oportunidad estaba repasando 6 capítulos que llevan por tema de fondo, sociedad y seguridad con mirada de mujer. Primero comencemos, Reinaldo, un poco contigo, que nos cuentes de qué se trata y cómo ha sido un poco el pulso de este programa de Iquique Televisión. Sí, mira, bueno, este es un programa, ¿cierto?, que corresponde al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, ¿cierto? Todos los años nosotros postulamos como canal a estos fondos y en esta oportunidad, digamos, se nos ocurrió hacer un programa que tuviera que ver con los temas de seguridad y específicamente con el área de la mujer, porque los temas de seguridad son súper amplios, entonces Sí, claro. quisimos focalizarnos en el ámbito de la mujer y bueno, hemos entrevistado ya a varias profesionales, ¿cierto? También dirigentes sociales respecto de cómo están enfrentando esta temática y bueno, ha sido muy interesante en realidad porque han salido temas que uno normalmente no aborda y no están en general en los medios de comunicación. Así que ha sido una experiencia muy interesante y yo creo que a la gente también, a nuestros televidentes, les ha servido para, cierto, mirar el tema de seguridad más allá de las noticias de alto Claro. impacto que se generan día a día. Así es. ¿Seremi, usted ha visto alguno de los capítulos? Sí, vi varios capítulos. Vi en ¿Ya? uno que está la delegada provincial del Tamarugal, Camila Sí, Castillo, ¿cierto? Interesante, una mirada desde la ruralidad también sí, respecto de nuestra región. Vi también a Lucía, quien tiene una vasta experiencia en trabajo también con dirigentes en ciertos campamentos de la región. Pareció muy interesante su mirada. Y también el primer capítulo de una psicóloga de la que nos hablaba psicóloga. respecto de ciertos conflictos que se generan de repente y cómo lo abordan la familia y principalmente también las mujeres. Seremi, ¿cómo desde el gobierno, cómo desde la autoridad se van abordando este tipo de temas como seguridad y sociedad en el tema mujer? La verdad que en el último tiempo, y ha sido también una instrucción del presidente Gabriel Boric, hemos incorporado a la agenda de seguridad que hoy día está en el Congreso elementos que tienen que ver con la perspectiva de género y principalmente cómo experimentan las mujeres la seguridad y también la percepción de inseguridad muchas veces. Por ejemplo, Claro. el proyecto de ley por una vida libre de violencia para las mujeres es parte de la agenda de seguridad que hoy día se tramita en el Congreso. Un proyecto de ley que es muy importante para nosotros como ministerio, que lleva 6 años en el Congreso y que nosotros esperamos ya que este año pueda ver la luz como ley, y que viene a incorporarnos una perspectiva distinta de las violencias contra las mujeres, porque actualmente en nuestro país tenemos distintas legislaciones. La más conocida tiene que ver con la violencia intrafamiliar en contexto de pareja, ¿cierto? Convivientes o hijos en común, ¿cierto? O ex convivientes. Y Mm. a través de la incorporación de esta ley integral queremos ampliar también la concepción de la violencia, pudiendo darle herramientas al Estado para su abordaje y su prevención en las distintas manifestaciones de la violencia, porque sabemos que la violencia contra las mujeres no solo en contexto de pareja, sino que también, por ejemplo, en esta materia del programa, tiene que ver con la seguridad en el ámbito de lo público. Por ejemplo, qué Ya. importante para nosotras las mujeres poder tener infraestructura pública que nos
permita dar mayor seguridad. Pienso en un paradero, por ejemplo, un paradero iluminado, en un sector que no sea un sitio riazo, ¿cierto? Eso me da a mí también una percepción de seguridad distinta como mujer. Y ahí hemos hecho todo un trabajo como gobierno con, por ejemplo, el Ministerio del Transporte. Lanzamos hace poquito, un par de meses atrás, la campaña Ojo con el acoso en el transporte. La familia sí, Miranda sí, la he escuchado, la he escuchado. Te está observando, ¿cierto? Y que lo que viene a entregarnos, ¿cierto? Son elementos para que la comunidad también se involucre en poder abordar y prevenir situaciones de violencia hacia las mujeres. Por tanto, los programas que vi fueron interesantes respecto también de cómo las mujeres vamos mirando, ¿cierto?, con una perspectiva distinta cuando hablamos de seguridad. No solo tiene que ver con ciertas problemáticas que, por supuesto, no aquejan a la población en su conjunto, sino que también cómo la percepción de seguridad nos afecta principalmente a nosotros, a las mujeres, en ciertos ámbitos. Como del espacio público, como la violencia intrafamiliar, que también son delitos que nos preocupan de sobremanera en nuestra región. Así es, Seremi, lo tenemos todo súper claro porque todos vivimos en el mismo mundo y nos vamos dando cuenta como las noticias van avanzando y muchas son en torno a este tipo de situaciones. Reinaldo, ¿y tú qué más te pudiste descubrir en este programa? Yo, por ejemplo, te vi en el capítulo con Pamela, la psicóloga, y tú le decías, pero no tenemos una manera de podernos separar, divorciar, más civilizadamente. ¿Por qué siempre todo termina en pelea? Bueno, eso que vamos a decir que no es así, terminamos en pelea. Pero lo que yo siento es que no logramos separar la pelea de lo que es la responsabilidad de seguir criando a ese hijo, esa hija. ¿Me entiendes? Porque yo entiendo lo que es separarse y terminas no queriendo ver más a la persona por la razón que sea. Pero ¿por qué nunca logramos decir, sí, pero tengo que dar la plata igual porque es mi hijo o es mi niña y tiene que ir a la escuela y tiene que comer y tiene que vestirse y tiene que todo? ¿Qué pudiste un poco ir descubriendo en estas entrevistas, Reinaldo, que te haya llamado la atención? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que más me llamó la atención es que este tipo de situaciones están realmente son transversales, son muy comunes. Además, uno piensa, bueno, afortunadamente es cierto que no ha tenido que pasar por este tipo de episodio en su vida, que son cosas más bien aisladas, que de repente le ocurren a alguna persona por ahí. Resulta que cuando tú hablas con los profesionales, ¿cierto?, que son los que saben y que los que abordan estos temas, te das cuenta que es realmente bastante frecuente, se da en muchos casos. Este tema de las relaciones, ¿cierto?, que yo siempre digo, a propósito, ¿cierto?, lo que pasó con este jugador de Colo-Colo, ¿cierto?, el fin de semana pasado, que uno dice, pero ¿cómo un chico que recién está empezando a vivir, o sea, 20 años, 21 años, en fin, llega a estos episodios, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar, en este caso con su pareja, con su polola, en fin, y después de haber además, ¿cierto?, tenido sesiones de psicología o con psiquiatras, en fin, que de alguna manera lo están. Y bueno, y cuando tú te encuentras, ¿cierto?, con que el entrenador o la gente más cercana dice, mire, que este chico tiene un problema realmente grave de su formación, de su familia, cómo se ha desarrollado su vida, entonces tú te das cuenta que son problemas realmente que no se resuelven de un día para otro con la pura buena voluntad, digamos. Entonces, esa cosa, ponte tú, me llama profundamente la atención porque también uno dice de repente, ¿cierto? Y creo que ese tema lo abordábamos con Pamela, con la psicóloga, que de repente en el colegio, por ejemplo, a nadie le enseñan a ser padre, a nadie le enseñan a ser pareja, ¿te das cuenta? Entonces cada uno va con las de uno, digamos, viene con su background, ¿cierto? Viene con lo que conoce de sus padres o de su familia, pero resulta que no sabe realmente cómo debe abordarse una relación madura, seria, respetuosa, ¿cierto? Y esto es transversal también, o sea, no solamente para los hombres, también las mujeres, digamos, que a veces, ¿cierto?, sin quererlo, se someten a un patriarcado, diríamos, ¿cierto?, si lo lleváramos a temas de género, y desgraciadamente, bueno, ese aspecto a mí me sorprende porque es bastante masivo. Así es. Seremi, y desde el punto de vista suyo, lo que justamente hablábamos con Reinaldo, no sé, yo creo que es súper difícil entenderlo desde la perspectiva de un hombre. Es difícil, es distinto, yo creo que ir por la calle y ser hombre a ser mujer, entonces, por más que podamos entender, podamos ser un profesional en tal o cual área, el ser mujer, Seremi, en sí,
explíquemelo por favor, encierra más inseguridad en salir a comprar a la esquina, en buscar un cargo, un puesto de trabajo de alto mando, en sí, da un poco más de temor que siendo hombre. Bueno, usted no tiene la perspectiva de hombre, ni yo tampoco tengo la de mujer, pero cuénteme por qué sucede eso un poco. Bueno, la verdad que siempre las percepciones como personales de cada uno tiene una construcción de nuestras biografías personales que van también determinándonos de acuerdo a cómo experimentamos ciertas situaciones muy particulares, pero hay algo que nosotras lo explicamos como muy bien respecto de lo que es la teoría de género. Hay una construcción, ¿cierto?, de lo que es la percepción de los géneros respecto también de lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿cierto? Ya. Nosotras, las mujeres, principalmente, ¿cierto? Hemos cargado, ¿cierto?, con esta historia tradicional de lo que se entiende como femenino, muy vinculado al mundo privado, ¿cierto?, al mundo doméstico principalmente. Y es ahí donde en ese espacio privado, doméstico, de la familia, ¿cierto?, es un lugar donde nosotras hemos históricamente puestas en ese lugar. Si nosotras pensamos en nuestra abuela, ¿cierto?, o alguna de nuestras madres también, principalmente dueñas de casa, jefas de hogar, ¿cierto?, que estaban en ese lugar. Si nosotras pensamos desde cuándo las mujeres en este país tienen acceso a la educación superior, fue el siglo pasado. Desde cuándo tenemos derecho a voto, fue el siglo pasado, hace muy poquito. No fue hace 2 o 3 siglos. Como exactamente. Entonces, el poder habitar el mundo público es algo que es reciente para nosotras las mujeres desde la generalidad, ¿cierto?, como grupo humano. Y ahí claramente ese habitar lo público ha tenido ciertas consecuencias para nosotras las mujeres respecto de, por ejemplo, la participación laboral. Vemos que cuando miramos la participación laboral de hombres versus mujeres, los hombres tienen una participación laboral que supera el 70%, nosotras casi llegando al 60%. Cuando vemos la participación política de las mujeres, solo en esta región tenemos una alcaldesa, muy pocas concejalas, muy pocas consejeras regionales, ¿cierto? Cuando miramos la participación de la mujer en el ámbito de lo público, vemos, ¿cierto?, que es todavía muy incipiente, ha sido un habitar lo público que ha sido paulatino y tiene que ver con esta concepción, ¿cierto?, de lo que ha sido la división sexual del trabajo y la asignación de ciertos roles de género. Hoy día nosotros como gobierno estamos hablando fuertemente del cuidar es trabajar es cuidar. Y cuando nosotros cuidamos, estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una visibilización del trabajo doméstico y de cuidado, algo que históricamente ha sido asignado a las mujeres y que ha tenido consecuencias importantes en la vida de ellas. Mayor pobreza, menos oportunidades laborales, porque compatibilizar la vida doméstica del trabajo doméstico y de cuidado con un trabajo remunerado ha sido una consecuencia vital en la vida de las mujeres. Entonces, claramente eso se ha expresado, tiene una expresión también violenta respecto de cómo habitamos el mundo lo público las mujeres a través de lo que tú me preguntabas. O sea, muchas veces las mujeres hemos habitado el espacio lo público con miedo. Nosotras tenemos algo que lo traemos de mucho tiempo atrás, que es, por ejemplo, con nuestras amigas, con nuestras hijas, con nuestras hermanas menores, es avísame cuando llegues a la casa, mándame un mensaje por si llegaste bien. Esas cotidianidades que muchas veces han sido parte de nuestras vidas reflejan también cómo nosotras las mujeres hemos habitado, ¿cierto?, el espacio lo público, que no ha sido fácil, ha sido muchas veces con riesgos para las mujeres, que hoy día nosotros tenemos que además tener la conciencia de que requiere un trabajo que es mirar las violencias de las que se ejerce contra las mujeres y también contra las diversidades sexogenéricas, hoy día mirando también una percepción más allá de lo que es esta hegemonía entre lo femenino y lo masculino, ¿cierto? Sino que salir un poquito de la heteronorma y pensar también que las personas habitamos ciertos lugares, ciertos espacios con mayor o menor riesgo también de acuerdo a nuestro género y cómo también nosotros nos expresamos en la sociedad. Perfecto. Reinaldo, captaste, me imagino, que dentro de las entrevistas que esto es real, se palpa, digamos, en el día a día, en la vida diaria en la mayoría de los ámbitos las mujeres, ¿no?
Sí, mira, precisamente te quería comentar el caso, digamos, de las dirigentes de Alto Hospicio, que entrevistamos a Ya, dos dirigentes sociales. ya, Ese programa entiendo que todavía no se ha estrenado, pero les voy a anticipar un poco, digamos, de qué conversamos. Y ahí hay varias cosas que te llaman la atención. Primero, digamos, la necesidad de organización de la comunidad, digamos, lo importante que es estar organizado, lo importante que es conocerse, lo importante que es, cierto, que uno, cuando sale tu hija o tu señora o tu pareja, en fin, a comprar, que el vecindario sepa quién es, digamos, y que uno, cierto, tenga la posibilidad, me decían incluso que de repente la gente, en vez de tener las casas abiertas, cierto, y de poder ver quién está caminando por la calle, la gente, cierto, la cerca completamente y de repente cuando la persona camina no tiene ningún referente, mira para allá, para acá y no hay nadie que está en una ventana o alguien que eventualmente la pueda auxiliar ante, cierto, la presencia de un individuo conocido, en fin, o algún ataque que pueda sufrir. Entonces, ya ahí, cómo se conforma, cómo se estructura, cómo se diseña incluso una casa, cierto, en una población cualquiera, ya es un elemento importante. Cómo la gente conoce al vecino del frente, al del lado, al de más allá, en fin, cómo se apoyan. Si va a salir alguien, mire, vecina, qué sé yo, va a salir mi hija o va a llegar a tal hora, usted por favor échele una mirada o está regando a lo claro. mejor las plantas, qué sé yo. Entonces, lo importante que es la organización, el conocernos, el saber quién vive contigo. Y es algo que desgraciadamente yo creo que se ha ido perdiendo, ¿cierto? Por este temor. Además, que la gente dice, bueno, yo me encierro en mi casa, ¿cierto? Y le pongo rejas por todos lados y no quiero que nadie vea mi casa y yo Claro. tampoco quiero ver lo que está pasando al frente. Entonces es una situación que la gente de repente decía, y estas dirigentes, que son realmente dramáticas, porque decían que algunas veces ellos sienten que están solos contra el mundo, digamos. O sea, imagínate salir de urgencia, no sé, de repente a una hora en que está oscuro, porque hay algún problema, qué sé yo, hay que ir a buscar un auxilio médico. Es asumir un riesgo enorme salir de tu casa y caminar 2 o 3 cuadras para ir a tomar una locomoción. Entonces, Sí. son cosas que realmente uno, cierto, desgraciadamente, o afortunadamente, mejor, cierto, no conoce, no vive, pero que al conocer esas realidades uno dice, chuta, que hay harto que hacer Impacta, acá, sí. ¿cierto? Cuánto tienen que hacer las autoridades, pero también cuánto tiene que hacer la comunidad en ser capaces, ¿cierto?, de organizarse, de estar y de vivir en comunidad, en definitiva, ¿cierto? Y no vivir cada uno por su lado. Existe claramente este avance, como lo dice la Ceremi, justamente que desde el siglo pasado hay acceso al voto, hay acceso a la educación superior para las mujeres y todo, y la sociedad ha avanzado en eso. Sin embargo, lo que tenemos todavía también, bueno, siguen siendo aspectos problemáticos, no se ha avanzado lo correcto, no es que vamos igual hombres y mujeres, hay que seguir avanzando, pero lo que sí hoy en día está más complejo es el tema de la seguridad, ¿no? Más asaltos, más violencia, más allá de una violencia que pueda haber en la casa, de parte de un esposo o de un hombre en contra de una mujer, también está la inseguridad que encierra la calle. Pero yo no lo veo esa parte como que solo afecta a las mujeres, porque un hombre igual puede ser asaltado, acuchillado y todo lo demás. Sin embargo, ¿y qué se debería hacer desde este punto de vista para mejorar el tema de la seguridad? Hablo de la seguridad en sí, como de un asalto, como de un robo, de un ataque. ¿Qué podría hacer, Seremi, usted cree? ¿Qué se debería hacer? Bueno, de todas maneras, la violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los delitos más frecuentes, no solo de esta región, de nuestro país Sí, en general. Es uno de los delitos más denunciados en nuestro país, la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar dirigida a mujeres. Entonces, cuando nosotros miramos los reportes de Carabineros, sobre todo, ¿cierto? Vemos que sigue estando la violencia intrafamiliar como uno de los delitos principales. principales. Y sin duda, hoy día la agenda del gobierno en materia de seguridad tiene bastantes niveles de trabajo. Por una parte, se ha reforzado fuertemente lo que ha sido el apoyo
tecnológico y en herramienta para las policías, que es algo que nosotros en un primer momento vimos. El parque vehicular solamente de la policía estaba desactualizado, y lo que se vino a hacer es entregarle mayores herramientas a las policías en materia de poder poner un poquito al día respecto de lo que estaban en los equipamientos que se requieren, porque muchas veces nuestra mayor impresión en primer momento, ¿cierto? Cuando aumentan las percepciones de inseguridad, muchas veces uno quiere solo tener un carabinero, ojalá en la esquina de nuestra casa, ¿cierto? Y eso, con eso no solo se resuelve. Sin duda aumenta la percepción de seguridad si yo tengo un carabinero o una carabinera cerca, pero no lo es todo, porque además es imposible concretarlo en una región tan dispersa como la nuestra. Nosotros tenemos una región con una dispersión geográfica enorme, la misma delegada Alta Marugal lo decía en uno de los programas anteriores. Y ahí la agenda de seguridad del gobierno ha trabajado, por una parte, entregar las herramientas a las policías, ¿cierto? Mayor presupuesto. El año pasado fue el aumento presupuestario en materia de seguridad uno de los más grandes que había en el último tiempo. Este año tiene un incremento de continuidad también. Y por otra parte, lo que dice relación con poder abordar, ¿cierto?, lo que es el trabajo a través del Plan Regional contra el Crimen Organizado. Y eso, por primera vez, nuestro país tiene una política nacional contra el crimen organizado que nos viene a poner un poquito a subir el estándar respecto de cómo el Estado aborda una situación que sabemos que es compleja, que no es única de nuestro país, sino que tiene que ver con cómo la región también ha ido cambiando los fenómenos delictuales, y cómo también nuestro Estado se tiene que poner al nivel respecto de poder responder de mejor manera a fenómenos que son complejos y que requieren, por tanto, otorgar todas las herramientas a las policías, a la fiscalía para la persecución de los delitos, ¿cierto?, a las instituciones públicas para la prevención de esos delitos. Por tanto, es algo un poquito más integral que solo colocar un carabinero en la esquina o aumentar la dotación policial, sino que más bien hacer un trabajo interinstitucional, que es lo que se ha mandatado del Ministerio del Interior a través de lo que son los consejos regionales contra el crimen organizado y los comités policiales que cada lunes preside el delegado presidencial aquí en la región. Ok. Seremis, ya tenemos que ir terminando. Gracias por haber estado con nosotros, por recibirnos y por darnos la opinión respecto a todo lo que significa este tema de la mujer, de la sociedad y de la seguridad. Reinaldo, a ti también, gracias por haber estado, gracias por haber hecho este ciclo de programas que se ve que está realmente buenísimo. Que estén muy bien. Y ustedes no se vayan, que hay más Iquique al día. Vamos a ir un corte y regresamos. Siga aquí en el canal, no se vayan.